tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, Luisma. Muy bien, gracias por tenerme. Gracias a ti por siempre digo lo mismo, por dejarte engañar. Oye, Guillermo, ¿desde dónde nos hablas ahora? Desde Londres, en una tarde bastante fría de enero. Bueno, yo te hablo desde Gijón, desde Asturias, y aquí también te puedo asegurar que está una tarde de invierno fría y lluviosa. Ayer estaba en Madrid y de la que salía de Madrid también estaba bastante frío. No llovía todavía, pero justo cuando salía en dirección a Asturias empezaba a jarrear un poco. Oye, ¿y quién es Guillermo? ¿Quién es Guillermo Barquero? Como profesional, como persona. Como tú te quieras definir. Como quieras, ¿no? Soy de Asturias, tengo 31 años, estudié telecomunicaciones, fui el primer año de Bolonia en Asturias, por lo que estudié el grado, después estudié el máster en telecomunicaciones y profesionalmente pues mi carrera siempre la he dedicado al sector de Data Science. Desde que ya hice el trabajo fin de grado investigando algoritmos que se pudiesen aplicar para agilizar el diseño de un tipo de antenas y a partir de ahí ya pues me gustó todo el tema de Machine Learning y de datos y ya he desarrollado toda mi carrera profesional en el sector. Y es un poco, pues ha ido también definiendo la vida personal. Empecé en Asturias, en ArcelorMittal, que bueno, para el que no la conozca, pues es el mayor productor de acero del mundo, que tenía un equipo de investigación en Asturias en concreto, pero que damos servicio global. Y después mi siguiente paso laboral pues ya me llevó a Londres, donde llevo ahora pues 6 años ya, y en el que he ido alternando diferentes trabajos hasta ahora. ¿Y cómo llegas, Guillermo, a este mundo del dato y de la inteligencia artificial que ahora está tan en boca de todos, ¿no? Por todo este boom que hemos vivido en el último año y medio de la IA generativa, ¿no? Que ha llegado a la gente y lógicamente cuando algo llega a todo el mundo, pues se dispara el interés por esa disciplina, ¿no? Pero una persona joven que inicia sus estudios, que se mete en una ingeniería y que de repente, bueno, se topa con la realidad, ¿no? De los estudios que estás haciendo y de repente te empiezas a interesar por ese ámbito más concreto del dato. ¿Cuándo te diste cuenta que podrías trabajar o que tu carrera, tanto de gente de especialización a través de los estudios como de después laboral, iba a discurrir por ese camino? Pues realmente me lo encontré de forma totalmente fortuita. En tercero de carrera, creo que fue, un profesor llegó a clase y dijo: oye, hay un proyecto de investigación en el que la idea es hacer esto, utilizar una serie de algoritmos que intenten aproximar una simulación electromagnética que era muy compleja. En ese momento yo tenía cero idea de cómo se podían entrenar esos algoritmos o de qué era exactamente, pero sonaba interesante. Y a partir de ahí, pues bueno, me apunté al proyecto y trabajando en ese proyecto fue cuando fui descubriendo un poco cómo funcionaban este tipo de soluciones y me gustó y a partir de ahí pues decidí que eso era un poco lo que quería hacer. Cuando yo estaba estudiando, obviamente no era el boom que hemos vivido en el último año y medio, pero sí que ya se empezaba a hablar bastante de todo el tema era el boom del Big Data, blockchain, Machine Learning, un poco, en torno a 2013-2014. Pero realmente desde la universidad, y que bueno, esto enlaza un poco con la idea por la que montamos Thrive, ¿no? Que es donde estoy ahora, pero cuando estás en la universidad realmente yo tenía muy poca visibilidad de cuáles eran mis opciones de carrera. Encontré esto de Machine Learning y de Data Science de forma totalmente fortuita, casual y nada premeditada. Uh-huh. Lógicamente cuando sales al mundo laboral y como tú decías, empiezas a trabajar en ArcelorMittal, que tiene en Asturias, en concreto Avilés, tiene los centros de I+D, o uno de los centros de I+D globales de innovación a nivel pues de desarrollo tanto de nuevos productos como de dar servicio operacional a nivel de datos a plantas que la empresa tiene a nivel global. ¿Cómo vives esa primera experiencia laboral en una compañía que, claro, cuando alguien se acerca a ella, y tú lo decías al principio, es el mayor fabricante de acero del mundo,
pero se piensa que una empresa de este ámbito, ¿no?, sigue siendo industrial y no es tecnológica, ¿no? ¿Cómo vives ese encuentro en Arcelor? Bueno, en parte es verdad. Obviamente estas empresas industriales pues tienen un montón de herencia pasada. Ha habido un montón de fusiones entre otras empresas con diferentes sistemas, diferentes. Cada planta de producción funciona un poco como una empresa en sí misma porque es extremadamente grande, porque tiene una complejidad operacional enorme y también por esta herencia de fusiones pasadas. Y obviamente la prioridad ahí es producir. Y nosotros lo que nace un poco la iniciativa de utilizar Machine Learning y Big Data es de este centro de investigación que hay en Asturias, que dentro de ese centro de investigación monta un equipo muy concreto que llaman Frontier, donde el objetivo que le ponen a ese equipo es intentar investigar tecnologías nuevas para ver, oye, qué impacto pueden tener en nuestra industria y cómo podemos apalancarnos en ellas. Sí podemos, ¿vale? Entonces, montan unos equipos de investigadores muy jóvenes, con muchas ganas, para que investiguen realmente qué aplicaciones se pueden hacer y cuál puede ser el potencial impacto. Y en ese contexto es en el que yo empiezo a trabajar. Entonces, es una etapa, pues, con partes frustrantes en cuanto a que, obviamente, no es una empresa tecnológica donde poner cosas en producción sea fácil, claro, pero a la vez problemas súper interesantes, realmente difíciles desde un punto de vista de dificultad técnica y de reto intelectual, pues son de los problemas más difíciles con los que yo he trabajado. Entonces, para mí y el resto de mis compañeros, yo creo que es una etapa de crecimiento profesional, de aprendizaje, y para la empresa, pues creo que fue una forma realmente interesante de poder estudiar y mapear estas tecnologías nuevas y empezar a hacer pruebas de concepto para ver realmente el valor potencial detrás de ellas para la empresa. Uh-huh. No, y lógicamente el esfuerzo que está haciendo esta compañía, en el caso concreto de tu primera experiencia profesional, ArcelorMittal desde Asturias, para llevar todas estas nuevas propuestas o nuevos modelos o nuevas alternativas a los problemas que se le plantean tanto desde internamente, ¿no?, para buscar soluciones, como a través de líneas más vinculadas a la innovación, pues lógicamente es súper importante y también relevante para todos esos equipos jóvenes y no tan jóvenes que os incorporáis en este caso, como fue el de Guillermo, pues a una primera, digamos, iniciativa, experiencia profesional, ¿no? Oye, y después, ¿cómo surge esa posibilidad de pegar ese salto, además ese cambio tan radical de sector, de pasar a algo más industrial, con un componente lógicamente tecnológico, pero de repente te vas a una compañía como Tesco, en la que me imagino que te encontrarás con otras realidades? Sí, totalmente. Yo tengo que decir que no he hecho ningún cambio profesional porque no estuviese a gusto o no me gustase lo que hacía. Yo solo tengo buenos recuerdos de Arcelor. Eran, ya te digo, problemas súper interesantes. En muy poco tiempo fuimos capaces de generar valor. Realmente toda la empresa y todo el mundo pues miraba un poco a esos departamentos que teníamos en Asturias para buscar un poco respuestas, ¿vale?, a cómo podemos utilizar esas tecnologías. Por lo tanto, era muy interesante. Y el cambio es bastante fácil de explicar. Yo quería moverme a vivir fuera, quería irme a vivir a Londres y entonces busqué un trabajo para hacer ese cambio y no al revés. Obviamente exploré pues diferentes opciones, tuve distintas ofertas y al final acabé decidiendo unirme a Tesco. Principalmente porque era una empresa grande, tenía un equipo sólido, pero aún pequeño, entonces había muchas oportunidades de crecimiento. Y para que te hagas una idea, de la que yo me uno a Tesco, creo que éramos 12 o 13, y de la que yo me voy después de 2 años y medio, éramos más de 70 en el equipo de Data Science. Y obviamente ese crecimiento se explica porque cuando yo llegué se estaban haciendo los primeros proyectos, esos primeros proyectos generan mucho valor para la empresa y de repente pues todos los directores de las diferentes unidades de negocio pues ponen sus ojos en este equipo y dicen, oye, a mí también me podéis ayudar. Entonces el número de proyectos crece exponencialmente y las necesidades de perfiles pues también lo hacen al mismo ritmo, ¿no? O casi al mismo ritmo. ¿Y te encuentras, por ejemplo, Guillermo,
diferencias en cuanto a estructura de los equipos de trabajo entre tu primera experiencia en ArcelorMittal o en Tesco, o los equipos se conforman de la misma manera, digamos, las directrices, o no? No sé, o sea, es totalmente distinto y tiene que serlo. Que un poco hay veces que te encuentras no, digo que los equipos son distintos y tienen que serlo, porque hay veces que te encuentras un poco estas ganas de replicar la misma estructura en todos los sitios, y al final la casuística y el contexto de cada empresa es distinto, de cada sector es distinto, y por lo tanto los equipos tienen que serlo, ¿no? Entonces, en Tesco, yo además que trabajaba en la parte online, o sea, los algoritmos para las recomendaciones y el motor de búsqueda de la página web, de la aplicación móvil, pues digamos que tu ruta al usuario, que es tu cliente, digamos, el que va a consumir tu algoritmo, es digital, totalmente digital. Y que sea totalmente digital, pues impone o define mucho la forma de trabajar, la velocidad que vas a tener, feedback de esos usuarios, de cómo está funcionando tu algoritmo, la capacidad de hacer test A/B para medir realmente cuál está siendo el impacto, mientras que cuando te vas de ese entorno a un entorno mucho más como el de Arcelor, donde es un entorno industrial, donde tengo que poner mi algoritmo en una línea de producción, no hay dos líneas de producción iguales para hacer un test A/B. No es tan fácil, me refiero. Sí que se puede hacer y todo se puede estudiar, pero es más complejo. E incluso el riesgo de la implementación es mucho más alto, porque el impacto que puedes tener sobre la producción es muy grande y por lo tanto, oye, antes de poner nada o de cambiar nada, pues todo el mundo tiene que estar muy seguro y tiene que haber un elemento de confianza muy fuerte. Mientras que en el mundo digital, al final, siempre puedes probar de una forma mucho más ligera, puedes revertir los cambios de una forma mucho más rápida, y eso permite pues que la cultura de trabajo sea bastante distinta, porque los riesgos que la gente está asumiendo son menores. Uh-huh. Lógicamente, si tienes que parar una planta de producción por un error, ¿no? Al implementar algún modelo o alguna actualización, lógicamente claro, eso sería impensable. El coste. El señor Mittal nos vendría a pedir explicaciones, ¿no? En ese sentido. Y con razón. Y con razón, como bien dices. Oye, ¿y cómo es tu crecimiento dentro de Tesco? ¿Cómo vas evolucionando desde esa posición de Data Scientist, creciendo un poco con esa, como tú bien decías también, ese aumento de la atención hacia vosotros y la posibilidad de crecer como equipos y como, digamos, casos de uso dentro de la compañía, etcétera? Exacto, pues un poco lo que te decía, es un equipo que crece mucho en el tiempo que yo estoy y entonces se generan muchas oportunidades de crecimiento internas. Para mí, en mi caso concreto, a mí se me asigna al equipo de online, de recomendaciones, motores de búsqueda, y cuando yo empiezo, pues somos 2 data scientists, no hay casi nada hecho, y por tanto está todo por hacer, ¿no? Para bien y para mal. Hacemos, yo creo que un buen trabajo de diseñar una ruta, una hoja de ruta muy incremental, donde podamos demostrar que podemos crear valor muy rápido. Eso genera mucha confianza en toda la gente de negocio que tiene que tomar decisiones para el desarrollo de la parte online del negocio. Y después, una vez que tienes esa confianza, entonces despegas. Es el momento en el que ya puedes despegar, el número de proyectos aumenta muy rápido, la responsabilidad aumenta muy rápido, crece el equipo muy rápido, y el impacto, que al final es lo importante, el valor creado para la empresa, pues también crece muy rápido, ¿no? Entonces pasamos de, oye, vamos a hacer un sistema de recomendación para una página muy concreta, para demostrar que lo podemos hacer, que va a generar valor y demás. Eso se demuestra y a partir de ahí se abren todas las puertas, de par en par, hasta el punto de que en los últimos 8 o 9 meses que yo estoy en la empresa, el CTO marca la personalización de la experiencia online de los usuarios como uno de los pilares principales de la empresa. Entonces, de repente, pues eso justo que era lo que yo trabajaba se convierte en, oye, una cosa que el CTO quiere que se le reporte cada mes. Y obviamente, pues, si el CTO dice que eso es importante, pues esa importancia, digamos, que fluye hacia abajo y se ponen en marcha todos los engranajes que se tienen que poner para que se pueda dedicar los recursos necesarios para hacer lo que haga falta, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Lógicamente, cuando las directrices y digamos quien compra el proyecto interno es la parte de dirección, ¿no? Siempre es
mucho más fácil, ¿no? Después el propio desarrollo, bueno, fácil en el sentido de fácil de interiorizar y de que eso tenga un presupuesto, se vaya viendo cómo va incrementándose. No quiere decir que sea fácil hacerlo, sino que es más fácil que cuaje dentro de la organización, lógicamente, que si hay un equipo de manera independiente que está intentando hacer cosas sin el apoyo, como tú dices, en este caso del CTO, que era quien validaba, ¿no? Y quien, cuando ve que eso, digamos, le da una mejora en resultados, ¿no? Probado, validada, a través, lógicamente, de los datos, pues lo compra y se compromete también con esos equipos, ¿no? ¿Y cuándo ves que tu etapa en Tesco ha terminado y te involucras además en otro proyecto que seguramente tenía menos garantías por la tipología de proyecto que era? ¿Por qué pegas ese salto a una startup, ¿no? En ese caso. Sí, pues de nuevo, en Tesco yo también estaba comodísimo, súper a gusto, sitio súper interesante en el que trabajar, una cultura muy buena. Es más, he recomendado a mucha gente y se la recomendaría a todos los que nos estén escuchando, un sitio muy bueno en el que trabajar. Pero yo crecí muy rápido dentro de Tesco y al final en estas empresas tan grandes hay muchas piezas que se mueven a la vez en cualquier proyecto. Entonces me encontré con 28 años y que mi carrera estaba bastante dirigida a convertirme en 3 años, por las conversaciones que tenía con mi manager, en head, ¿vale? Que es como lo llaman aquí en Londres, porque ya es una posición totalmente que no haces trabajo técnico, ¿vale? Totalmente más de gestión. Y no quería. Entonces, como no quería, creía que bueno, para puestos de gestión, pues que ya tendría tiempo. Lo que me apetecía era crear cosas, desarrollar cosas. Y en ese sentido, en Tesco, al final, al ser una empresa muy grande, pues hay una mayor especialización. Te conviertes en un especialista en la parte algorítmica y también en la parte de negocio, obviamente, pero en la parte de negocio pensada en aplicar esos algoritmos y generar valor con ellos. Y me apetecía explorar un poco un puesto que fuese más amplio, que me permitiese trabajar en crear productos de una forma más amplia, abarcando más cosas, aunque fuesen menos profundidad, pero abarcando más amplitud. Y en ese sentido, pues unirme a una startup, en este caso fue Boder, era una decisión razonable, ¿vale? Con más riesgo, obviamente, como tú dices, y así se ha demostrado, ¿no? Porque, por desgracia, pues llegó un momento en el que no consiguió financiación y tuvo que cerrar, pero tenía sentido desde el punto de vista de era una empresa bien financiada al principio, en la que el Head of Data era un perfil que yo ya conocía, que tenía muy buenas referencias, que había construido el equipo de Deliveroo y del que podía aprender bastante a cómo construir equipos de datos, infraestructuras de datos desde cero, y poder crecer con la empresa en caso de que consiguiésemos hacerlo funcionar, ¿no? Para la gente que no... Final, bueno, pues la situación... No, perdona. No, simplemente, Guillermo, perdona. No, te decía que para la gente que nos está escuchando, que no todos saben o pueden saber qué es esta compañía, ¿a qué os dedicabais? ¿Cuál era el modelo de negocio de Boder? Sí, bueno, o sea, no importa mucho porque, como te digo, ya cerrado, pero básicamente la idea era dividir el proceso de compra de supermercado en dos. Que la gente comprase la parte fresca en proximidad y para toda la otra parte, la parte más pesada, aburrida, que ocupa mucho, papel higiénico, detergentes, latas, cartones de leche, que normalmente tenemos que conducir quizás a un supermercado, o mucha gente conduce porque por el tamaño de la compra, pues encargarnos de esa parte solo y mandarlo en cajas. De tal forma que podría ser una forma mucho más eficaz, más barata y ecológicamente más sostenible de estructurar el proceso de compra de supermercado. Esa era un poco la idea. El problema fue pues que obviamente es algo muy intensivo en capital, que necesitas bastante escala para que los números funcionen y bueno, la situación macroeconómica cambió y las ganas de financiar negocios que sean tan intensivos en capital pues se redujo mucho y no fue capaz de financiarse. Pero vamos, para mí ahí era construir
toda la infraestructura de datos y todo el equipo de datos, desde las bases de datos y el clúster donde iban a ir alojados todos los eventos y toda la información de todas las compras, hasta los modelos de datos para poder construir dashboards y informes que el equipo de marketing, de comercial, etcétera, etcétera, pudiesen consumir, hasta entrenar los algoritmos que iban a estar detrás de las recomendaciones que les hacíamos a nuestros usuarios, desplegar esos algoritmos. Era un poco hacerlo todo, que era la parte tan interesante del trabajo. Y ahora te embarcas hace ya un año y poco, ¿no? Te embarcas en un nuevo proyecto en el que te arrancas a crear una compañía, a ser fundador y llevar ser responsable de la parte tecnológica de una compañía que ¿a qué se dedica esa compañía en la que estás ahora desarrollando tu actividad y que te lleva a estar entre Londres y Madrid? Sí, exacto. En verano del año pasado, yo y mi socio Edu montamos Thrive. Y Thrive nace para dar respuesta a un problema muy concreto que ya mencioné antes, pero que nos encontramos los dos y otra mucha gente también, y es que cuando sales de la universidad, pues te falta mucha información para poder tomar buenas decisiones de carrera. Y esto se ve reflejado, pues no los que ya tenemos 30 años, pues en nuestra experiencia, pero incluso los estudiantes que están ahora saliendo de la uni, pues el número de gente que hace másteres no para de crecer. Y los másteres privados aún más. Entonces nos planteamos oye, ¿se puede construir algo, se puede montar algo que permita cerrar este hueco, esta necesidad que existe, sin falta de tener que hacer un máster privado de 10.000, 20.000 euros? Y creíamos que sí. Y por eso montamos Thrive, básicamente. ¿Y cómo ha sido el proceso inicial del equipo? ¿Sois Edu y tú únicamente? ¿Ya tenéis a gente contratada? ¿Cómo sabéis o os estáis financiando? ¿O qué planes tenéis en este momento para daros a conocer, para tener visibilidad, para ser sostenibles? Como bien sabes, esa dificultad que viviste en Boder anteriormente, tener la capacidad de poder dar continuidad a este proyecto. Sí, pues mira, siempre hacemos un poco la broma de que revisando el business plan del primer año salió tal cual. Entonces que algunos business plans aciertan de vez en cuando, ¿no? Es en plan una broma que hacemos Edu y yo. Pero teníamos como una idea muy clara de cómo podía empezar esto, ¿vale? El primer año o dos lo teníamos como muy claro. Veíamos la necesidad muy clara, los números salían, la empresa, a poco que ejecutásemos bien las cosas y que hubiese la demanda que esperábamos, iba a ser sostenible desde el día cero, y así lo fue. Entonces nos centramos durante los primeros 6-9 meses, sobre todo en validar la propuesta educativa, ¿vale? Lo que teníamos seguro, tanto Edu como yo, era que no queríamos construir algo más grande de lo que pudiésemos revolver y estar necesitados de financiación externa todo el rato. Queríamos construir algo sostenible, porque en este sector en concreto se puede hacer. Entonces, oye, si se puede hacer y sabes cómo hacerlo, ¿por qué no lo vas a hacer, no? Entonces, con esa filosofía empezamos lo primero a validar la propuesta educativa. Le interesa a los alumnos y encuentran las empresas valor en esto que estamos haciendo. Y en los primeros 6-9 meses pues lo validamos con creces. Los estudiantes, todos los miembros de la comunidad y los estudiantes de nuestros programas educativos, el feedback que nos daban era muy, 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 muy bueno. Y después las empresas también venían a contratar, y cuando nuestros alumnos participaban de los procesos de selección, pues lo hacían realmente bien. Entonces, una vez que la propuesta educativa estaba validada, pues muy pronto contratamos a la primera persona, que fue Paloma. Algo después contratamos a la segunda persona full time, que fue Agostina. También a un intern, Juan, que está todavía estudiando y que nos ayuda desde hace ya casi un año, a tiempo parcial. Y ese es un poco el equipo con el que dijimos, vale, esto ya está validado, ahora vamos a empezar a pulirlo y a pensar cómo hacerlo crecer porque si estamos aportando valor a los usuarios que tenemos, necesitamos llegar a más usuarios para aportarles más valor, ¿no? Entonces, ese es el proceso en el que estamos ahora, ¿no? Después de esos primeros 9 meses.
Entiendo que lo que hacéis son, digamos, espacios de conocimiento específico para esas personas que acaban de, corrígeme si me equivoco, que acaban de, Sí. o que están saliendo de la universidad y están buscando una especialización, pero de una manera un poco más práctica. Entiendo que son presenciales y semipresenciales. Hay distintas tipologías, ¿no? No, o sea, como pensamos Thrive desde el principio es con dos patas, que yo creo que se entiende bastante bien. Una es, oye, no sé todavía lo que quiero hacer, y para eso construimos una cosa que llamamos Thrive Campus, que es una plataforma digital donde te unes y ahí a lo que accedes es un montón de contenido de carreras grabado, un montón de charlas en directo en el que vienen profesionales a contarte cómo es el día a día realmente en sus trabajos, qué es lo que hace falta para entrar, qué es lo que buscan las empresas, etcétera, etcétera. Lo bueno y lo malo, ¿no? Un poco la realidad del trabajo. También acceden a ofertas de trabajo exclusivas en las que tenemos contacto con las empresas, etcétera, etcétera. Eventos sociales, acceso a mentores, etcétera. O sea, un poco ahí entras de todavía no sé lo que quiero hacer y lo que le ponemos a su disposición es un montón de información para que poco a poco te vayas haciendo una idea bastante realista de cuáles son tus opciones de carrera y puedas empezar a hablar con gente y decidir por dónde quieres tirar. Y la gente paga por ese servicio. Sí. Sí, ahí hay un pago inicial un poco mayor y después una suscripción mensual para formar parte de la comunidad. Otra gente, digo que otra gente, o después de pasar por el campus o antes, ya tiene bastante claro lo que quiere hacer. Y dice, oye, yo quiero entrar en banca de inversión, yo quiero entrar en data science, yo quiero entrar en grandes despachos de abogacía o en consultoras estratégicas. Para esa gente, lo que hacemos es diseñamos programas educativos cortos, muy enfocados en darles las herramientas que les van a evaluar las empresas en las entrevistas, porque son las herramientas que van a utilizar en su día a día. Entonces, no es un máster que sea conocimiento por conocimiento, sino que todo está puramente enfocado a la empleabilidad, a lo que te va a hacer falta para trabajar y ser efectivo en tu puesto de trabajo cuando empieces a trabajar. Uh-huh. Y para un data scientist como tú, con toda tu experiencia acumulada en el resto de compañías en las que has trabajado, ¿cómo has aplicado todo ese conocimiento en esta compañía que fundas? Porque muchas veces los que trabajan, yo no soy una persona técnica, ¿no? Pero sí trabajo en una compañía que ofrece servicios de este tipo en el ámbito de consultoría de datos. Muchas veces te encuentras en que hay compañías pues, que quieren hacer cosas pero no están preparadas para hacerlo, ¿no? Porque sí, lógicamente ese dato que necesitas para sacar valor no está y a veces ni se le espera, ¿no? Con lo cual ese trabajo previo es el que tienen que hacer primero para poder después aplicar todo este conocimiento a negocio, ¿no? Estas posibilidades a negocio. ¿Por dónde has empezado? Cuando a ti te surge esta idea, dices tú, todo este conocimiento que yo tengo adquirido, ¿cómo lo puedo aplicar a negocio, en este caso a Thrive, para mejorar la experiencia de mis usuarios, para segmentar mejor a esa tipología de personas, para ofrecerles los contenidos que realmente puedan ser demandados y que tengan más capacidad, o sea, más posibilidad, lógicamente, de vender y de que me compren y que se adhieran a esa comunidad inicial o a esos cursos más especializados? Sí, realmente muy poco. Exactamente por lo que tú dices. Porque el valor para Thrive, ahora al principio no estaba ahí. El valor para Thrive estaba en la propuesta educativa. Después, en la parte tecnológica, estaba en construir algo que nos centramos mucho en que fuese algo barato y rápido, porque de nuevo no tenía ningún sentido para nosotros demostrar que se puede hacer una plataforma online, ¿vale? Porque eso ya se sabe que se puede. Sé cómo hacerla y simplemente hay que ponerle un poco pues, las manos y la inversión para poder hacerla, ¿no? Lo que había que demostrar como startup es que tienes una propuesta educativa diferente, diferencial y que el mercado demanda. Entonces todos nuestros esfuerzos se centraron en eso. Y quizás que yo sea una persona de datos, pues lo que trae consigo asociado es esa visión más sistemática quizás a todos los datos.
pero todos los datos no desde un punto de vista de aprendizaje automático, sino desde un punto de vista de si tienes una muestra pequeña, pues los datos no son representativos. Si haces una encuesta, pues si te responden pocas personas, pues cuidado con las conclusiones. También que tuvimos montado un sistema para poder traquear lo que hacen los usuarios en nuestra página web, probablemente mucho antes que una empresa de este tamaño, porque yo ya lo había hecho y porque sabía cómo se hacía y porque quería tener los datos, pero no nos hemos vuelto locos haciendo nada que no creyésemos que fuese lo más importante. Y Edu y yo siempre hacemos un poco una broma de que somos un poco obsesos con el coste de oportunidad. Entonces, no es tanto que no se pudiese hacer, porque se podía, pero no era el mejor uso de nuestro tiempo. A partir de ahora, que estamos en una fase de empezar a ver cómo vamos a crecer esto, cómo vamos a poder maximizar el valor que aportamos a la sociedad a través de Thrive, cada vez más va a empezar a ser justificable y va a empezar a tener sentido hacer análisis más complejos y soluciones técnicas más complejas que probablemente involucren el uso de datos en mayor o menor medida. Uh-huh. Lógicamente, entiendo que estarás conmigo que siempre que empiezas algo de cero y que lógicamente tienes dentro de tu cabeza la visión de que ese conocimiento que tú tienes va a ser importante aplicarlo a futuro, ¿no? En el medio plazo para poder mejorar la propuesta de valor de Thrive. Estarás conmigo que es mucho más fácil cuando empiezas desde el principio que no después a parches, ¿no? Cuando necesitas implementar soluciones que muchas veces, como decíamos antes, no sabes por dónde empezar porque lo que requiere esa solución a veces no está donde tiene que estar, ¿no? Eso 100%. Y obviamente empezar algo desde el principio te ayuda mucho porque, sobre todo si eres el que toma decisiones, porque tienes un plan, ¿vale? Que luego se puede cumplir o no, pero has hecho las cosas en el pasado por un motivo y te lo conoces el motivo. Cuando coges algo que ha hecho otra gente, seguramente había una razón muy buena de por qué se tomaron ciertas decisiones, pero si no quedaron documentadas, cuando tú llegas después no lo sabes. Entonces hay veces que es como extraño, ¿no? Pero yo creo que el contrapunto a esto es un poco que cuando tienes un martillo todos son clavos. Entonces creo que hay un riesgo bastante gordo en que si tú eres un especialista en Data Science, como podía ser yo antes de unirte a Thrive, que quieras meter soluciones algorítmicas y soluciones de datos complejas a cualquier costa. Y eso, pues bueno, desde el principio lo teníamos muy claro que no era lo que necesitaba la empresa y sí lo necesita, ese conocimiento lo tenemos, pero porque yo lo sepa hacer no quiere decir que Thrive lo vaya a necesitar. Uh-huh. Sí, está claro. ¿Y vuestro, digamos, camino para el medio plazo y el largo plazo? Es decir, no sé si estáis o vais a buscar una ronda de financiación o buscar algún tipo de ayuda que os ayude un poco a escalar de alguna manera, o queréis ser, como tú decías al principio, también más prudentes y con los propios recursos que obtengáis ir, digamos, aplicando esos recursos a las mejoras de la aplicación y de la oferta que hagáis a nivel de contenidos y de especialización de los cursos que ofertáis. ¿Hacia dónde queréis ir en el corto plazo? En el corto plazo la idea siempre fue, al principio de todo, sí que levantamos una pequeña ronda de inversión porque obviamente había mucha incertidumbre, no sabíamos, oye, si la demanda fluiría automáticamente o no, etcétera, etcétera. Entonces, para mitigar esa incertidumbre inicial, sí que levantamos una pequeña ronda, pero la idea a corto plazo es no tener que volver a levantar dinero y utilizar los flujos de caja que genera Thrive para poder hacer todas las mejoras que hagan falta e ir creciendo poco a poco. Al final, yo soy bastante de la opinión de que trabajar con restricciones es muy útil porque te ayuda a tomar decisiones. Y las restricciones pueden ser de tiempo, de dinero, de las que tú quieras, pero al final, cuando tienes restricciones, estás obligado a tomar decisiones y como estás obligado a tomar decisiones, las tomas. Cuando no tienes la restricción, pues es fácil o no tomarlas o
o retrasarlas en el tiempo. Entonces estamos muy cómodos con el crecimiento, digamos, orgánico y con asegurarnos de que cada paso que damos realmente estamos aportando valor y que no estamos gastando dinero de unos para comprar usuarios de otros sin aportar valor a nadie. El posicionamiento inicial, Guillermo, ¿estáis atacando el mercado nacional, digamos, España o LATAM? Sí. ¿Cómo os queréis mover? ¿Hacia dónde queréis ir? Exacto, sí, es todo España. La actividad de la comunidad es principalmente online. Tenemos eventos sociales que solemos organizar principalmente en Madrid o en Barcelona por densidad de miembros, pero que también se organizan a veces en otras ciudades de España. Y nosotros somos de la idea de que la educación, al final, la barrera principal es la lengua, no tanto la geografía. Y también, como nos centramos mucho en empleabilidad, es importante conocer el mercado laboral. Entonces, de momento, estamos cómodos con un mercado laboral que conocemos, en el que tenemos contactos, en el que tenemos un poco ya, empezamos a tener un poco el sello de que los miembros de Thrive, cuando acceden al mercado laboral, realmente lo hacen muy bien, y eso es en España. Entonces, actualmente, a corto plazo, no consideramos nada más que no sea España. Uh-huh. Oye, hemos hablado con los invitados que hemos tenido hasta ahora en nuestras sesiones. Hemos hablado sobre la inteligencia artificial generativa, ¿no? Lógicamente porque es el tema de moda en esta disciplina. Y también para pulsar un poco las opiniones de los profesionales, de sus experiencias, de sus acercamientos. Y me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Que me digas un poco tu visión, cómo lo ves, cómo estás viendo esta llegada de los LLMs, de estos modelos de lenguaje natural que han entrado con tanta fuerza, lógicamente, desde la llegada de OpenAI. ¿Cómo lo ves? La situación, ¿cómo lo estás viviendo? Pues mira, me alegra que me lo preguntes, porque me da un poco la sensación de que hoy en día en redes sociales, no sé si es por la comunicación escrita en pocos caracteres o por qué, pero parece que dos cosas no pueden ser verdad a la vez. Y he escrito en el pasado que yo no creo que la actual iteración de inteligencia artificial vaya a eliminar a los programadores, como se lee por ahí. Que programar ya no va a tener sentido porque lo va a hacer toda una máquina. Creo que cualquier persona que haya trabajado en desarrollo de software dentro de una empresa, creo que es bastante difícil de justificar eso. Pero que eso sea mi opinión no quiere decir que a la vez también pueda ser verdad que es una tecnología extremadamente interesante que muy probablemente vaya a aumentar la productividad de muchos empleos. O sea, creo que las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Puedes estar en desacuerdo con un poco esta visión ludista casi de se va a eliminar un montón de puestos de trabajo por la inteligencia artificial, y a la vez pensar que es una tecnología que realmente sí que puede representar un cambio paradigmático muy, muy importante. Mucho más importante que otras tecnologías que habían venido antes y que quizás no habían llegado a ese punto de tener un impacto tan grande. Uh-huh. ¿Y estáis trabajando con alguna herramienta o tenéis en mente algún desarrollo, caso de uso que os pueda servir a vosotros para el negocio? Sí, al final siempre lo piensas, opciones, y obviamente donde estas herramientas van a generar un impacto más inmediato, obviamente va a ser en todo lo que tenga que ver con texto o generación de contenido. En nuestro caso, la generación de contenido no, porque somos muy, muy, muy cuidadosos y le ponemos mucho mimo a todo el contenido que generamos, porque al final es un poco nuestra representación en redes y queremos que realmente comunique exactamente lo que nosotros queremos comunicar, como nosotros queremos comunicar. Entonces, en ese sentido, no nos veo utilizando estas herramientas más allá para que te corrijan las faltas de ortografía.
Pero luego sí que hay otro montón de aplicaciones de texto donde podrían convertirse en herramientas muy útiles. Por ejemplo, nosotros entrevistamos o procesamos las aplicaciones de toda la gente que quiere unirse a Thrive. Y para cada persona revisamos su currículum, su carta de motivación, una serie de respuestas a preguntas que les planteamos, etcétera, etcétera. ¿Podría tener sentido integrar una herramienta basada en LLMs en ese proceso? Pues probablemente. Probablemente podría diseñarse una solución que nos ayudase. ¿Tenemos actualmente la escala para justificar el desarrollo de una solución así? No, probablemente no. Entonces, yo sí que veo varios puntos de nuestros procesos donde podríamos beneficiarnos del uso de este tipo de herramientas. Creo que seremos más consumidores de herramientas de terceros que desarrolladores de herramientas internas nuestras. Uh-huh. Guillermo, oye, por terminar, ¿dónde ves a Drive dentro de 2-3 años? Pues yo creo que la vemos consolidando la propuesta educativa actual. Y por consolidarla me refiero a ser capaces un poco ya pues, de tener todas esas relaciones con las empresas ya establecidas, de tal forma que al final esa educación postuniversitaria tenga un siguiente paso lógico, que es una muy buena relación con empresas que ven Thrive como una bolsa de talento de la que nutrirse, de gente recién salida de la carrera o con poca experiencia, en todas las diferentes verticales que tenemos abiertas, finanzas, consultoría estratégica, derecho y datos, y quizás alguna otra que estamos discutiendo. Y a partir de ahí pues empezar a pensar un poco cómo podemos encontrar otras avenidas para aportar valor a la sociedad que sean, digamos, cercanas a esta propuesta, pero que no sean exactamente la misma. Y ahí pues obviamente siempre puedes subirte hacia arriba o hacia abajo en la escala de edad, irte más a formación continua de profesionales que ya están en el mercado, puedes ir más abajo e intentar mejorar la información disponible a estudiantes antes de que lleguen a la universidad, quizás en sus primeros años, quizás en bachiller, y también te puedes mover un poco lateralmente hacia otros sectores ya menos relacionados quizás con el mundo de negocios. Pero bueno, eso es como lo vemos, consolidar lo que hay y a partir de ahí ir viendo y evaluando qué otras maneras hay de utilizar pues, todo ese conocimiento que ya ha sido creado y toda esa red de profesionales y contactos que ya ha sido creada en Thrive para seguir aportando valor desde otros ángulos algo distintos. Oye, y algo que estaba pensando ahora, ¿cómo os acercáis o cómo definís el interés de esas especialidades para crear un nuevo curso? Es decir, ¿en qué os basáis para determinar que eso puede ser interesante o que hay un hueco, digamos, en el mercado de interés? Entiendo que tenéis el de Data Science, aparte de los que comentas de inversión en banca, de consultoría, de derecho, sí, etcétera. Pero cuando tenéis que tomar una decisión de, oye, vamos a abrir un nuevo, me lo invento, de lo que hablábamos antes de IA generativa, ¿no? Que no lo va a ser, pero bueno. Porque hay una demanda. ¿Pero en qué os basáis realmente? ¿Hacéis alguna investigación previa? Sí. O sea, es bastante cualitativo todo y un poco cada vertical es un poco distinta, pero pero digamos que el punto del que empezamos es, ¿existe una fricción en las empresas, en el mercado, para contratar esos perfiles? Y si hay esa fricción, podemos solucionarla. Y si ambas cosas son que sí, entonces tiene sentido el programa. Ejemplo de Data Science es bastante claro. Obviamente hemos pasado una época en 2020 sobre todo donde hubo un pico de demanda de profesionales de datos sin precedentes. Eso hizo que el trabajador tuviese mucho poder negociador porque había mucha demanda de esos perfiles.
Eso a su vez lo que hace es que los salarios suben, a su vez genera un incentivo enorme para que se generen formaciones y de todos los tipos. Másteres de universidades, bootcamps, cursos gratis, de pago, online, presenciales, de todas las formas. Pero nosotros lo que vemos un poco es que tanto yo como el resto de profesores en su experiencia, contratando a gente, perfiles con poca experiencia para sus equipos, la gente no llega preparada. Muchas veces. No todo el mundo, pero es un problema que te encuentras ahí. Pues hay gente que ha hecho una ingeniería, ha empezado a trabajar de ingeniería y ahora quiere pues pivotar su carrera hacia datos. Tiene un buen background matemático, tiene unas nociones de programación, pero tiene que tomar una decisión. Igual no quiere hacer un máster a tiempo completo, está buscando algo a tiempo parcial. Y en ese marco nosotros vemos, oye, hay una ineficiencia de mercado en cuanto a que la gente sin experiencia podría llegar mejor preparada para aportar valor a la empresa de la que empieza a trabajar. Y tenemos los conocimientos, los contactos y las capacidades de proveer esas habilidades y esos conocimientos que les permitan llegar mejor preparados. Pues en ese caso, perfecto. Si hubiese de repente un campo en el que para cerrar, identificases que hubiese un problema de mercado, pero para cerrar ese hueco hace falta 1 año de formación o 2 años de formación, pues ese no es el negocio de Thrive. Eso es pues seguramente un papel para un máster universitario de 1 o de 2 años o lo que haga falta para cubrir esa necesidad. Y de la misma manera, si hay la necesidad, pero realmente no vemos cómo nosotros podemos aportar un valor diferencial, pues entonces tampoco tendría sentido hacerlo. Muy bien, yo creo que queda claro. Oye, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Perdonad a los que estáis por abajo habéis estado escuchando los problemas con la aplicación, que no sé por qué hoy se nos cuelga y se ha ido un par de veces sin nosotros buscarlo. Pero eso, muchísimas gracias, Guillermo, porque siempre que conversamos siempre es interesante tu acercamiento al ámbito del dato y de la inteligencia artificial y sobre todo muy realista en el sentido de que cuando algo no se necesita es mejor no escarbarlo, ¿no? No buscarlo porque al final no te va a traer nada, ¿no? Que muchas veces nos encontramos que las compañías quieren implementar soluciones de inteligencia artificial o de analítica avanzada porque en algún momento se pone de moda, ¿no? O hay un hype enorme con esas tecnologías y lógicamente si no estás preparado, ¿para qué vas a hacer algo, ¿no? Si no tiene sentido, ¿no? Con lo cual me gusta esa propuesta también vuestra en el sentido de estamos en un momento en el que nuestro objetivo es poner valor donde realmente lo necesitamos y ya vendrá el momento para que con el conocimiento urgente que tú tienes y que el equipo adquiere contigo también, pues podáis implementar nuevas soluciones que os den pues soluciones a negocio o lo que pretendáis con ellas, ¿no? Así que pues muchísimas gracias, Guillermo. Nada, muchas gracias a ti, Luisma, por invitarme y nada, espero que haya sido más o menos interesante a los que nos escuchan. Seguro, siempre que alguien habla y comparte conocimiento y comparte experiencias, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Creo que es de agradecer y de dar las gracias, lógicamente, a ese profesional. Así que nada, seguimos en contacto, Guillermo, y espero que Thrive pues, pueda tener esa posibilidad de crecimiento que estáis buscando y que ayudéis a estos jóvenes que están buscando esa, digamos, salida laboral con una mayor, digamos, experiencia práctica y actualizada, ¿no? Pues que lo consigáis y que será seguramente bueno para vosotros y para la sociedad en general, ¿no? Así que muchísimas gracias, Guillermo, y nada, los que estáis ahí y nos habéis ido escuchando, muchas gracias y hasta la próxima sesión de Dive Data Sessions, que será dentro de 15 días y que tendremos por primera vez a una mujer, a Julia, que es la Head of Data Science de Repsol, y que no os imagináis lo que nos cuesta convencer al sector femenino para que participe en las sesiones, ¿eh? Siempre me ha pasado en los distintos, digamos, proyectos en los que he participado en la generación de contenidos de este tipo, pues cuesta convencer a las chicas, pero bueno, ya en ello estamos. Hay que ser insistente y seguro que
que vamos a conseguir tener aquí a muchas profesionales de este ámbito. Así que, Guillermo, muchísimas gracias. Os dejamos con la música de la sintonía de Dive Data Sessions y que tengáis un muy buen jueves y un muy buen fin de semana. Venga, nos vamos. Muchas gracias. Buenas tardes.